ayo huni pujaji, huni kanaji, huni nakush nakuraji, huni yuteisha huni yuaji, huni nambut chananji, huni yainiaji, chikit yumam desha yainiaji, sungur mam desha huni yainiaji, huni serpujayatrik yainiaji, yaksha kundu chupam desha nonisha mas yainiaji. Nosotros muchos años, ya 13 años, la organización está viviendo en la ciudad de Iquitos. Se ha formado con una finalidad de agrupar a los estudiantes indígenas de diferentes partes de nuestra región y mantener en sus estudios, apoyar en sus estudios, en su alimentación, porque muchos estudiantes no tienen recursos económicos suficientes para que puedan sustentar en sus estudios acá en la ciudad de Iquitos. Ahorita nos encontramos acá en bungalows de Pampachica. También no es un lugar adaptable para un estudiante, es un lugar alquilado del gobierno regional, que no es seguridad a nosotros, que no brinda seguridad de estos módulos que se han construido para la gente damnificada. Es un lugar más o menos a la realidad de la costa, en Lima, que la gente muere de frío. Pero en Loreto este no es adoptable para los loretanos. Acá es otra realidad. Ahorita los jóvenes estamos viviendo a una módulos que es una situación precaria. ¿Por qué? Porque cada módulo están 4 jóvenes, y lo cual indica un total hacinamiento de los espacios. Y por el calor que en la Amazonía tenemos, es insoportable, no se puede vivir. Y eso es lo que nosotros reclamamos ante las autoridades, para que nos construyan un albergue donde podamos tener una tranquilidad para estudiar, para hacer ciencia, para hacer tecnología y para desarrollar actividades académicas. Acá uno. Acá falta colchón. Y adentro un camarote. Cuando hace mucho sol, este calor mantiene todavía hasta las 9, 10 de la noche la temperatura, hasta que baje. Después a partir de las 9, 10, 11 de la noche ya recién se enfría. Como este material es de ¿cómo se llama? Aluminio, metal, no sé. Por eso ahí mantiene, pues. Y adentro tiene como corcho. Ahí mantiene el calor. Y demora, pues, para que se enfríe este. Y como usted mismo está viendo, no se puede estudiar y con este calor.
Estoy acá por motivos de estudio, como se puede ver, estamos en un sitio no adecuado, no tenemos las mesas para hacer el trabajo. Muchas veces hacemos trabajos así echados acá en el piso porque no tenemos una mesa, una banca donde poner nuestros cuadernos, nuestros libros. Dormimos ahí en el suelo y muchas veces tenemos dolor de espalda. Acá nosotros en este pequeño lugar estamos cuatro damas, dos duermen adentro, ahí hay dos chicas y acá estamos dos, en este colchón dormimos entre dos, no tenemos mosquiteros tampoco porque acá hay bastante zancudo, tengo una compañera que está mal de salud, está con fiebre, por todo eso y cuando aquí llueve el agua entra por ahí, nosotros tenemos que levantarnos a barreras que pase la lluvia y si todo el día, toda la noche llueve nosotros no dormimos porque nos vamos a mojar, pues nuestro equipaje también todito por esos huecos y ahí entra agua. Tener con sala de cómputo, auditorios, ¿no? Tener comedor, biblioteca, ¿no? Donde podemos estudiar. Eso es lo que yo exijo, que las autoridades nos brinden esa oportunidad, en darnos esas facilidades. No estamos pidiendo grandes cosas, porque la construcción de albergue va a demorar, y eso es, muchos tiempos van a pasar, pero lo que ahorita exigimos es que construyan al menos malocas, ¿no? Con servicios como laboratorio de cómputo y sala de estudios.